Hola amigos, gracias por acompañarme. Bienvenidos a Un poco de todo. Yo soy Saúl Salguero y hablamos de la Copa América porque este domingo se disputa la final entre la selección de Argentina y la selección de Colombia. Hablamos también de los ecos de lo que dejó Marcelo Bielsa en una conferencia de prensa donde criticó duramente a los organizadores de este torneo continental. Hablamos del Jimmy Lozano, sí, porque todo apunta a que deja de ser el técnico del Tri y en sustitución llega Javier el Vasco Aguirre. Todo apunta a que el Vasco será el nuevo técnico de la selección mexicana. Hablamos también del premundial sub-20. Daremos la nómina de convocados de la selección sub-20 de México, que, recuerde, este torneo comienza el 19 de julio. Eso y más aquí en Un poco de todo y nuevamente con su servidor Saúl Salguero. Mire, hablemos de la Copa América. ¿Le parece? Se viene la final, Argentina-Colombia. Hace, voy a decir, hace más de 500 días, 300 días, ¿hace cuánto fue la final de fútbol de la Copa del Mundo? Todo el mundo, o aparentemente la mayoría, querían que Argentina quedara campeona del mundo. Se recuerda, todo el mundo apoyando a la selección de Argentina. Querían que Messi lograra ese, ese trofeo que había sido bastante esquivo, no se lo había podido llevar. Y entonces los amantes del fútbol decían que lo gane Messi porque el fútbol se lo debe, porque Messi se lo merece. En esta final de la Copa América, todo parece indicar que es Colombia la que tiene ese apoyo y no la selección de Argentina. Hoy todo el mundo quiere, o la mayoría, que la selección de Argentina no gane la final de la Copa América. ¿Por qué? Pues, se piensa en conspiraciones, en teorías de conspiración, para decirlo bien, que Argentina lo ha tenido más fácil que la selección de Colombia. Mire, yo creo que las dos selecciones han hecho mérito para estar donde están. La selección de Colombia, obviamente, 28 partidos invicta. Ese es un récord para una selección. Y no estamos hablando de una selección europea, estamos hablando de una selección sudamericana. Bien por Colombia. Consideramos que lo que ha hecho en esta Copa América realmente la lleva a la final con merecimiento. Colombia ha sido una de las mejores selecciones en este torneo, por no decir la mejor. James Rodríguez creo que es la figura de esa selección colombiana y ha sido la figura de este torneo continental. Creo que es el mejor jugador hasta el momento y lo hemos visto en el terreno de juego, sudando y también sufriendo, porque así le tocó en el partido ante la selección de Uruguay. Hemos visto cómo esta selección de Colombia se ha reventado en el terreno de juego y ha hecho realmente que todos sintamos esa emoción cuando han logrado victorias. Que es una excelente selección. Y se va a enfrentar ante una selección de Argentina, campeona de la pasada edición de la Copa América, campeona del mundo, con jugadores también de gran nivel. Dos jugadores que posiblemente van a disputar su última Copa América, Lionel Messi y también el Fideo, Di María. ¿Por qué? Porque la edad ya no da para más. Desafortunadamente, todos llegamos a viejos y ya no respondemos de la misma manera y nos tenemos que hacer un lado porque viene una nueva generación de futbolistas. Así es el deporte más bello del universo. Pues bien, esta Copa América reúne a las mejores dos selecciones. Creo que las dos cumplieron, sacaron los resultados que necesitaban y han llegado a la final. Que quién es el favorito para ganarla, lo dejamos entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque yo considero que es una final
eh, de pronóstico reservado. Así, se enfrentan dos jugadorazos. Por un lado tenemos a James Rodríguez y por el otro, Lionel Messi. Tenemos dos selecciones llenas de estrellas, porque no podemos dejar a un lado esa galaxia que tiene también la selección de Colombia. Dos técnicos argentinos, dos técnicos que han sabido armar a sus selecciones. Lionel Scaloni, que lo ha ganado básicamente todo con la selección argentina, y se recuerda usted cuando luego de los fracasos de la selección argentina, Luis César Menotti se hace cargo y él es el que recomienda precisamente a Lionel Scaloni para que se haga cargo de la selección. Un técnico que llevó mucha crítica. ¿Por qué? Porque era un técnico sin experiencia, era un técnico nuevo, pero que se supo rodear de gente que sabía. Ahí Menotti es el artífice de lo que ha logrado la selección de Argentina hasta este momento. Que en paz descanse. Y que no dudamos estará desde el cielo viendo este partido de la final. Pero así es. Vemos a un técnico de la selección de Colombia, a Néstor Lorenzo, también con experiencia, que ha sabido armar una selección muy competitiva, pero sobre todo ha cambiado el chip en los jugadores. Si usted ve la entrega de estos jugadores, cómo pelean cada pelota, cómo entregan el corazón y nos han hecho vibrar a todos. Realmente el que gane la Copa América será un justo vencedor. Tanto Argentina, que lo ha ganado todo, y una selección de Colombia que lo quiere ganar todo. Una selección de Colombia que ha derrotado a los grandes con buen fútbol y también ha sabido sufrir para llegar donde está. Pero yo creo que es una final la que vamos a tener el domingo de pronóstico reservado, que gane el mejor. Si gana Argentina, bien, creo que se lo merecen. Yo no creo en conspiraciones. Mire, eso de teorías conspirativas, se lo dejo a aquellos que piensan que siguen ocultando a los extraterrestres. Yo creo que Argentina ha sabido llegar a la final, lo mismo que Colombia. No hay que quitarle mérito, no porque a usted le va al Real Madrid o le gusta Cristiano Ronaldo, piense que a Messi lo están ayudando para que le den otro balón de oro o para que gane una Copa América con ayuda de la Comebol y la FIFA escondida debajo de la cancha, haciendo que la pelota rebote para el lado de Argentina. Mire, eso realmente, si a usted le gusta pensar en teorías de conspiración, maravilloso. Pero yo creo que no. El que gane será un justo ganador, que gane el mejor y que nos regalen un buen partido de fútbol. Mire, cambiando de tema, Marcelo el Loco Bielsa. Mira, ahora ya usted ya sabe por qué le dicen el Loco Bielsa. En conferencia de prensa, y estos son los ecos, criticó duramente a los organizadores de esta Copa América. Yo no sé qué piensa usted al respecto de las palabras y de las acusaciones, unas con mucho sentido y otras que tal vez mucha gente no estará de acuerdo, pero las vamos a hablar. ¿Por qué? Porque yo creo que se encienden alarmas y se tiene que ver las cosas de la manera que es. Se trajo la Copa América a los Estados Unidos por dinero, obviamente, porque los Estados Unidos junto a México y Canadá serán organizadores del próximo Mundial de Fútbol en el 2026. Pero una cosa es los aficionados del fútbol o de los deportes estadounidenses, que si bien es cierto, aman a sus equipos, los siguen, pero no tienen o no viven la manera en que se vive el fútbol en Latinoamérica, donde hay más pasión, donde muchas veces la gente pierde la cabeza y se va a los golpes. Eso no lo supieron prever.
Y como decía Marcelo Bielsa, hay 50,000 policías en los, en los hoteles donde están concentradas las elecciones y no hay policías en los estadios. No hay seguridad en los estadios. Y eso fue lo que ocurrió precisamente en el partido Uruguay-Colombia en semifinales. Triste, sí. ¿Por qué? Porque los jugadores se fueron a los golpes con aficionados por defender a su familia. Yo creo que todos lo haríamos, ¿no? Si usted ve que le están pegando a su mamá o que le están pegando a su esposa o uno de sus hijos está sufriendo, obviamente uno como padre de familia va a ir a tratar de defender a su familia. No es, podría decir, lo que se esperaría, ¿no? Porque uno tiene que dar el ejemplo y todo lo demás. Pero en ese momento, cuando ves el sufrimiento de tu familia, cualquiera, cualquiera se va a los golpes tratando de defender a su familia. ¿No tiene excusa? Sí. Pero ¿quiénes tienen la culpa de que eso haya ocurrido? Los organizadores. ¿Por qué? Porque no había seguridad. Marcelo Bielsa también habla de las canchas. Mire, no es de esconder. Y esta es una realidad. Yo sigo la Major League Soccer, la MLS, esa es la liga que yo realmente sigo, eh, y la mayor parte de estadios cuentan con pasto artificial. La FIFA no aprueba el pasto artificial para este tipo de competiciones. Entonces había que preparar estos campos con grama eh, no artificial. ¿Y qué sucede? Lo hicieron semanas antes de que se realizara este torneo. El caso del AT&T Stadium, donde juega los Cowboys de Dallas, eh, y ese tipo de cancha, obviamente, cuando se juega en grama artificial, es peligrosa. Lo ha dicho muchas veces gente de la prensa mexicana cuando equipos de la MX han jugado, precisamente en la pasada Leagues Cup, que jugaban en campo artificial. Es peligroso. Los jugadores tienden a lesionarse cuando juegan en pasto artificial. Esa es una realidad. En los Estados Unidos, la mayor parte de canchas, por el clima, son de pasto artificial. Esas canchas trataron de arreglarlas con grama normal, natural, pero lo hicieron semanas. Y los bordes, como lo dijo Marcelo Bielsa, no pegaron. Entonces había problema en el dominio de pelota. Peligro a que los jugadores se lesionaran. En los arbitrajes no fueron de primera. Usted sabe, hubo arbitrajes muy, pero muy malos y también hubo otros muy buenos. Como en cualquier lado. El VAR en muchas oportunidades quedó a deber, porque en vez de ser un instrumento para ayudar al árbitro central, se convirtió más bien en polémica de algunas jugadas. Y eso ha llevado mucha crítica, no es algo que me estoy inventando, es real. Entonces las palabras de Marcelo Bielsa, ojalá no le traigan repercusiones, que lo vayan a sancionar, pero son reales. Lo dijo Lionel Scaloni antes que Marcelo Bielsa. Criticó las canchas de entreno y las canchas de juego. Lo ha dicho el técnico de la selección de Canadá también. Estuvo de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Marcelo Bielsa. Entonces ese es un problema serio en la organización de la Copa América. Ojalá que esto se sepa tomar nota de lo que ha ocurrido y se arreglen las situaciones con tiempo para la Copa del Mundo. De lo contrario, la Copa del Mundo va a ser un fracaso en lo que a canchas se refiere. Mire, a mí me tocó ver cuartos de final Brasil ante la selección de Uruguay. Y le dije, le comenté a mi esposa, la mejor cancha para jugar
una de las mejores canchas para jugar es el Allegiant Stadium. ¿Por qué? Porque es una cancha de pasto natural. Entonces no hubo que hacer ese tipo de ajustes, de cambiarla de pasto artificial a pasto natural. Entonces se vio bien el partido, si bien es cierto, la cancha no está al 100%, pero es mejor de las otras canchas donde se ha jugado y donde se trató de cambiar de pasto artificial a pasto natural. Entonces esa es otra realidad. Hay que mejorar porque esto se tiene que tomar nota para la Copa del Mundo del 2026. Hay tiempo. Mire, cambiemos de tema de las palabras de Marcelo Bielsa a la telenovela de la selección mexicana. El Jimmy Lozano, Jaime Lozano aparentemente ya no sigue con la selección de México. Qué triste, qué triste. ¿Se acuerda en programas anteriores cuando México estaba empezando su participación en la Copa América? Yo dije en varias oportunidades, incluso lo voy a mencionar con, uh, con el ejemplo que di. Yo dije que cuando tu novia o tu esposa es tóxica y te dice, no hay problema, es cuando uno realmente se tiene que preocupar. Y mencionaba ese ejemplo porque la Federación Mexicana de Fútbol dijo que Jimmy no tenía que preocuparse porque el objetivo no era Copa América, sino que el objetivo era darle rodaje a esta nueva generación de futbolistas. Pero desde el momento que una federación te dice, yo te respaldo, es cuando realmente no lo están haciendo. Es cuando te están diciendo, dicen que son, honestamente, aquí cuesta hasta decirlo, porque es hipócrita el que te dice, yo tengo o yo te voy a apoyar cuando no lo hace. Y eso fue lo que le sucedió al Jimmy Lozano. Desafortunadamente, ya habían pláticas con el Vasco Aguirre que no lo pudieron llevar de inmediato luego que destituyeron a Diego Coca porque él tenía compromiso en España. Pero en este momento que les estoy hablando yo, ya hay gente de la Federación Mexicana de Fútbol en Europa, aparentemente en negociaciones ya con Javier Aguirre. Ahora, si eso es cierto, porque se dice también que Javier estaba ya de acuerdo de llegar a la selección mexicana para eh, luego del partido en el que México perdió el amistoso ante Brasil 2-1. Si eso es verdad, qué poco profesional es el Vasco Aguirre, porque fue ave de rapiña volando sobre la cabeza del Jimmy Lozano cuando este todavía era técnico de la selección mexicana. Eso no se hace. Eso es de poco profesional. Es poco profesional eso. Es una actitud de andarle serruchando el piso a alguien. Y aparentemente Javier ya había recibido una oferta por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Y cuando le dijeron al Jimmy, no te preocupes, que cualquiera que sea el resultado de la Copa América, tu proyecto sigue, eran solo palabras del diente hacia afuera, porque la realidad era que ya el Vasco estaba arreglado y en este momento lo único que están haciendo es llegando a un acuerdo económico de cuánto va a cobrar por estar al frente de la selección mexicana. Ahora, lo mencioné en el programa pasado y también en el programa antepasado. ¿Usted cree que la solución es llevar a un técnico? Así fuera, eh, sea quien sea, Mauriño, Jürgen Klopp, o el que usted quiera, Pep Guardiola, Pochettino, que también ha sonado para dirigir a la selección mexicana, si en dado caso el Vasco Aguirre no se llega a ningún acuerdo con él. Pues bien, ¿usted cree que la solución al fútbol mexicano es cambiar de técnico? No. El problema, lo mencioné en el programa pasado, va más allá. El problema del fútbol mexicano va mucho más allá de cambio de técnico. Va más que todo
en el desarrollo del fútbol, del desarrollo de los nuevos valores, la oportunidad para que estos vuelen a Europa, la mejoría en las condiciones para los jugadores jóvenes en la Liga Mexicana, que tengan oportunidades, la reducción de extranjeros, todo eso tiene que ver, porque en este momento hay talento, claro que hay, pero no recibe el apoyo que debería para salir adelante, para que estos jóvenes se conviertan en una generación que le dé frutos a México, porque talento hay. El problema es que no se está explotando. Mire, eso es triste, 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 triste. Y así como en México se habla tanto ya de la llegada del Vasco Aguirre, la Copa América ha dejado a muchos técnicos sin trabajo, unos porque decidieron irse luego del fracaso de sus elecciones en este torneo continental y otros porque no dieron más y sus federaciones decidieron cortar por lo sano. Mire, los que ya no están, Daniel Garnero de la selección de Paraguay. Y aquí se habla y también Gustavo Alfaro, la oferta económica es bastante alta. Es una muy buena oferta para Gustavo Alfaro, técnico de la selección de Costa Rica. ¿Se irá a ir? Yo creo que lo sabremos en las próximas semanas. Pero en septiembre, el 5 de septiembre, se reanudan las eliminatorias mundialistas de la Comebol, por lo que la selección de Paraguay necesita a técnico lo antes posible para comenzar a trabajar en un nuevo proyecto. Y eso significa de que el acuerdo con Gustavo Alfaro o cualquier otro técnico que vaya a asumir las riendas tiene que hacerse lo antes posible. Ahora, Félix Sánchez de la selección de Ecuador decidió hacerse a un lado y dejar a su selección. Ecuador también busca técnicos. ¿Quiénes llegarán? La selección de Ecuador está en una mala posición en las eliminatorias mundialistas. ¿Por qué? En primer lugar, porque se esperaba más de una selección ecuatoriana, por los jugadores que tiene, por el rendimiento. A la gente, a mucha gente no le gustaba el trabajo del español Félix Sánchez. Jamaica se quedó sin técnico también. Al Grimson dijo no más y se retira. Esto puede afectar a la selección de Jamaica porque también la selección de Jamaica tiene problemas con jugadores. Es una selección que ha quedado tocada luego de su desastrosa participación en la Copa América. ¿Será esto beneficioso para las selecciones que tendrán que enfrentar a Jamaica en la Liga de Naciones de la CONCACAF? Porque no creo que de la noche a la mañana se cambie el chip y la selección de Jamaica comience nuevamente a brillar. Porque fue un desastre lo que ocurrió en la Copa América. Se han quedado sin técnico y sin algunos de sus jugadores que han formado parte de esa columna vertebral de los Reggae Boys. Tenemos también el caso de los Estados Unidos con Greg Berhalter, que ya no sigue más. Y yo siempre lo dije, no eres el técnico que a mí me gusta para la selección de los Estados Unidos, pero le dieron una oportunidad. Los números no fueron malos, pero honestamente, con los jugadores que tiene esa selección de los Estados Unidos, mire, es hasta pecado no haber ascendido en la Copa América. Tenían para más y no pasar de la fase de grupos es también un fracaso. Y el caso de Javier el Vasco Aguirre llegando a la selección mexicana en sustitución del Jimmy Lozano. Mire, esto ha dividido a la prensa mexicana. Hay gente que dice es más de lo mismo y hay otros que llegan con otros intereses y simplemente aplauden que llegue alguien por tercera ocasión. Dicen que todas las novelas en su segunda o tercera edición son malas. Todas las segundas partes son malas y las terceras ni se diga.
¿O no piensa usted así? Pues bien, eso es lo que ocurre en México. Ojalá las cosas cambien. Les dije, cambiemos de tema. ¿Por qué? Porque la selección de El Salvador se prepara para enfrentar a la selección de Guatemala el próximo 27 de julio aquí en los Estados Unidos, partido que se va a realizar en Los Ángeles, en la casa del Galaxy. Pues el técnico David Dóniga dio a conocer una lista de jugadores para enfrentar a la selección de Guatemala. Ojo, a la gente en Guatemala, estos son los jugadores convocados por David Dóniga para a trabajar, iniciar ese trabajo de cara al partido ante la selección de la Franja, como yo le digo. Mire, hay 5 jugadores de la Alianza, 3 del FAS, 4 del Águila, 3 del Limeño, 2 de Luis Ángel Firpo, 2 del Isidro Metapán y 1 del Once Deportivo. ¿Quiénes son? Mire, por el Alianza, los 5 convocados son Oscar Rodríguez, Ezequiel Rivas, Narciso Orellana, Leonardo Mengíbar, Andrés Hernández. Los 3 de FAS, Rudy Clavel, Jonathan Nolasco y Alex, y Jonathan Nolasco, decíamos, y Kevin Caravantes. Los 4 del Águila, Alex Larín, Julio Cibrián, Darwin Serén y Melvin Cruz. Los 3 jugadores de Municipal Limeño convocados a la selección son Brian Landaverde, Tereso Benítez y Javier Fermán. Los 2 jugadores de Luis Ángel Firpo, Steven Vázquez y Diego Flores. Los 2 de Metapane son Isaac Ezequiel y Roberto Domínguez. A muchos no les gusta Roberto Domínguez. Bueno, ahí está convocado nuevamente por David Dóniga. Y el jugador del Once Deportivo es Jorge Cruz. El trabajo comienza de cara a ese partido amistoso ante la selección de Guatemala. Estos son los jugadores convocados por David Dóniga precisamente para hacer frente a ese encuentro. Hemos estado tratando de eh, indagar cuál es el listado que va a, o de los convocados que va a tener Luis Fernando Tena para enfrentar a la selección de El Salvador. Les prometo que en el próximo partido le voy a tener precisamente ese listado. Ahora, si hablamos del premundial sub-20, bueno, está por arrancar el 19 de julio, comienza. México dio a conocer la lista de convocados y aquí encuentra usted los porteros: a Javier Orantes del Necaxa, Emanuel Ochoa del San José Earthquakes de la MLS, Pablo Lara de Pumas. Los defensas convocados por el técnico Eduardo Arce son Ricardo Juárez de Juárez, Francisco Méndez de Chivas, Diego Ochoa de Chivas, Efraín Contreras del Pachuca, José Pachuca del Puebla y César Bustos de Rayados. Los volantes convocados son a Mauri Morales del Cruz Azul, Xavier Vizcayazu del Defensor Sporting, Brandon Telles del Club Deportivo Tapatío, Elías Montiel del Pachuca, César Garza de Rayados, Diego Sánchez de Tigres, Jonathan Padilla de Chivas, Obed Vargas del Seattle Sounders. Los delanteros: Alexei Domínguez del Pachuca, Estefano Carrillo del Santos Laguna, está también Jonathan Villal del Atlético de San Luis y Mateo Levi del Cruz Azul. Estos son los jugadores convocados por el técnico Eduardo Arce para hacer frente al premundial sub-20 que decíamos comienza el próximo 19 de julio y estará desarrollándose hasta el día domingo 4 de agosto. Les recuerdo los grupos en este premundial. Miren, el grupo A: Estados Unidos, Costa Rica, Cuba y Jamaica. Costa Rica ha estado presente, si no mal recuerdo, en 9 oportunidades en Copas del Mundo categoría sub-20. En el grupo B está Honduras, que también ha clasificado en 9 oportunidades a la Copa del Mundo de esa categoría, 4 de manera consecutiva. República Dominicana, El Salvador, Canadá, y en el grupo C está México, Panamá, Guatemala y la selección de Haití. ¿Qué le parece? Avanzan 2 por grupo y los 2 mejores terceros lugares. ¿Se acuerdan? En el programa pasado hablamos de quiénes podrían ser los grandes favoritos a avanzar. Mire, prometo que para un programa futuro voy a tratar de estar con alguien, de un periodista centroamericano, para poder hablar de cada selección.
¿Por qué? Porque es necesario para que escuchar cómo se han preparado para este premundial sub-20. Para darles un ejemplo, la selección de Panamá ya se encuentra en México, están precisamente en Pachuca, en en la última etapa de su preparación para hacer frente a este premundial. Panamá es una de las selecciones favoritas a clasificar, así como también la selección de Honduras, la selección de Estados Unidos, la selección de México por ser local. O sea que se viene mucho para este torneo premundial. Mire, ya para ir terminando, les cuento que el Deportivo Zacapa empató a 1 con el Club Deportivo FAS en partido amistoso de pretemporada. Los dos equipos se están preparando ya para el arranque de sus respectivas temporadas. Por cierto, el FAS viene de perder 4-0 ante el Xelajú, les comentaba yo en el programa pasado, pues en el partido de este día eh, viernes, empataron a 1 con el Deportivo Zacapa. Mire, eso es lo que tenía en los deportes. Recuerde, hay que vivir el fútbol con la cabeza. No crea en teorías de conspiración, porque esa solo para esconder extraterrestres funcionan. Nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones del de ahí arriba. Y en la final, Argentina-Colombia, que gane el mejor. Un abrazo para todos ustedes que siempre me acompañan en este su canal, Un poco de todo.